Mensaje del Evangelio de hoy, jueves 28 de octubre del 2021, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Esto es, siguiendo a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, Jesús se fue al monte a orar, y se pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso por el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio de hoy: todos somos apóstoles o discípulos de Dios. Todos. Es lo que nos explica en el Evangelio. Nos habla el Evangelio que Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Digamos que estuvo encomendándose, preguntándole que le ayudara a elegir a sus discípulos como era su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces por la mañana dice aquí el Evangelio que llamó a todos sus discípulos. Tenía a una gran muchedumbre que le seguían. Entonces todos esos eran sus discípulos, o también apóstoles. Dice que de ahí eligió a 12 de entre ellos, que los llamó también apóstoles. Apóstol quiere decir en el Nuevo Testamento enviado. Los apóstoles reciben ese nombre de los enviados porque van a ser como los testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los 12, ahora sí que en primer lugar, los digamos importantes, los más sobresalientes, por así decirlo, son los 12. Pero también los otros discípulos. Entonces, aquí nos menciona el Evangelio el nombre de cada uno de ellos, que muchas veces no nos lo sabemos. Primeramente, Simón, a quien le puso Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote. Recordemos que Judas Iscariote fue el que lo traicionó. Jesús ya sabía que quién lo iba a traicionar y por eso también lo escogió. El mensaje del Evangelio de hoy: todos somos apóstoles o discípulos de Dios. Todos. También discípulo quiere decir aprendiz. Todos somos, o también quiere decir seguidor de. Todos somos eso cuando seguimos a Jesús. Desde que nos bautizan, somos discípulos de Jesús. Sin embargo, muchas veces nos alejamos. Jesús ya te eligió, ya me eligió a mí, ya eligió a tu familia.
como su discípulo. Depende enteramente de él y de los que los rodean, de su núcleo, de su sociedad alrededor, que pues se deje mover por el Espíritu Santo, como lo hicieron en aquel entonces los discípulos cuando bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y los hizo hablar en muchas lenguas que ni ellos entendían. Entonces los envió a predicar a muchas partes del mundo. Ahí tenemos pues un gran ejemplo de que si nos dejamos mover por el Espíritu Santo, las cosas se hacen, por así decirlo, solas, teniendo fe, claro. También Jesús, vas a decir a lo mejor, pero yo cómo puedo ser seguidor de él si pues yo nunca me acerco a la iglesia o cosas así. Jesús te hace un llamado cada día, cada 8 días que hay misa, aunque en muchos lugares la misa es diario. En las horas santas, Jesús te hace un llamado. Y ese llamado es para pues atraerte, tratar de que realices tu papel como discípulo de él, como aprendiz. ¿Por qué si vamos a la escuela? ¿Y por qué a lo de Dios no le tomamos la debida importancia? Siempre uno como papá o mamá o abuelos pensamos que con la escuela pues todo va a estar arreglado y pues de cierta manera sí se facilita un poco el poder trabajar, pero no está arreglado nada. Al contrario, una vez saliendo, el joven tiene 25 años, saliendo de estudiar su universidad, su carrera. Tiene 25 años y no sabe hacer nada porque no le pusieron a hacer otra cosa. Y lo más importante, de Dios no sabe ni tantito. Absolutamente nada. Fue lo último que les pasó por la mente a los padres, que aprendiera, que se enseñara. Siendo que es el discípulo de Jesús. Todos. Y no estamos asistiendo a la guerra como pues Dios nos lo pide. Sin embargo, no por eso somos renegados. Jesús te habla más fuerte aún a ti. Él todavía tiene esperanza en ti, en mí y en todas aquellas personas que no se acercan a Dios. En todos. Y en los que se acercan pues tienen más esperanzas, más fe. Sin embargo, es decisión de nosotros realmente seguirle y tomarlo como el maestro que es. Tenemos que ser discípulos totales. Porque así como Judas Iscariote lo traicionó a Jesús, Jesús ya sabía. Ya estaba en planes eso. Eso ya, él ya lo había visto pasar. Aún así lo eligió. Aún así te elige a ti, me elige a mí, que le fallamos a diario. ¿Y dices que tu vida no vale nada? Hermano, hermana que nos escuchas, tenlo en mente y presente. Tú vales muchísimo para Dios. Somos su creación perfecta. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Seamos unos verdaderos discípulos de Dios. A partir de este momento, no esperes a mañana. El mañana quién sabe si lo haya. A partir de hoy, que ese sea nuestro propósito de este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.